bendiga, amado hermano, en esta mañana de domingo. Una vez más, recibe la bendición de Dios en esta hora y que la gracia del Señor Jesucristo sea con tu vida y la guianza del Espíritu no falte en el camino que has decidido andar en el Señor. Bien, hoy vamos a compartir nuestra palabra de escuela dominical y vamos a seguir con la serie, hermano, que comenzamos el domingo pasado sobre los nombres compuestos de Dios. Así que estoy invitando a ir allí al libro de Éxodo, capítulo 15, y vamos a estar leyendo desde el versículo 22 al 27. Y dice la palabra de Dios: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y los probó. Y le dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, te damos gracias por tu palabra, y te pedimos que nos hables a través de ella y nos ministres en esta hora, que podamos disfrutar y ver que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, vamos a continuar, hermano, hoy nuestra serie sobre los nombres compuestos de Dios. Y quiero comenzar recordándote algo. No sé si has tenido la oportunidad de leer el libro El progreso del peregrino de Juan Bullán. El libro, que también está en una película, es la historia del viaje de un personaje llamado Cristiano y su viaje hacia la ciudad celestial. Básicamente el libro, hermano amado, es una alegoría del peregrinar de un creyente hacia su encuentro final con el Señor. Dentro del libro hay una historia del encuentro de Cristiano con otro personaje que se llama Flexible, que quiere acompañarle a la ciudad celestial. En el viaje ellos llegan a un lugar que se llama el Pantano del Desaliento, y quiero leerte parte de la historia, cómo se desarrolla literalmente. Y dice, Flexible comienza diciendo: Bien, mi buen amigo, mi corazón salta de alegría, sigamos adelante y apresuremos nuestra llegada. Cristiano le responde: Ay de mí, no puedo ir tan deprisa como quisiera, porque esta carga me abruma. En tal conversación iban agradablemente entretenidos, cuando los vi llegar a la orilla de un ceganagoso pantano que había en la mitad de la llanura, y descuidados se precipitaron en él. Se llamaba el Pantano del Desaliento. Pobres, los vi revolcarse en su fango, llenándose de inmundicia, y Cristiano, por su parte, hundiéndose en el cieno a causa de su pesada carga. ¿Dónde nos hemos metido?, exclamó Flexible. Cristiano respondió: No lo sé. Y Flexible le dijo: Es esta, repuso aquel muy enfadado, la dicha que hace poco tú me ponderabas tanto. Si tan mal lo pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué no podemos esperar antes de concluirlo? Salga yo bien de esta, y podrás tú gozar solo la plena posesión del país tan magnífico. Hizo después un supremo esfuerzo, y de 2 o 3 saltos se puso en la orilla que estaba más inmediata a su casa. Se marchó, y Cristiano no le volvió a ver ya más. Este, por su parte, seguía revolcándose en el fango, cayendo unas veces y levantándose y volviéndose a caer, pero siempre adelantando algo en la dirección contraria a su casa, aproximándose a la puerta angosta, pero la pesada carga que llegaba sobre sí le impedía mucho, hasta que llegó una persona llamada Auxilio. Si quieres saber el resto de la historia, hermano, bueno, tiene que leerse el libro. El punto es que esta historia
del progreso del peregrino relata algo parecido a lo que está viviendo el pueblo de Israel tras su salida de Egipto. Todo comienza con la alegría del triunfo del cruce del Mar Rojo. Eso es lo que trata el capítulo 15. Seguidos de cánticos de alabanza para pasar a los 3 días a las quejas y al desaliento, porque las cosas se han tornado un poco difíciles. Es en este contexto de desaliento e imposibilidad donde Dios se revela con su nombre Jehová Rafa, que aparece ahí, Jehová tu sanador. Ahí lo puede leer al final del versículo 26, yo soy Jehová tu sanador. Ya hemos dicho que el contexto donde aparece el nombre reflejado es importante. Aquí, hermano amado, no ocurre la sanidad de una persona, sino la sanidad de las aguas, como hemos leído, que pasan de ser amargas a dulcificarse. En hebreo, amado hermano, la palabra más común para referirse a la sanidad proviene de la raíz Rafa, que es curar, y describe un proceso de restauración a un estado de bienestar o plenitud. Y esta palabra Rafa se utiliza tanto para el ámbito de la sanidad física de las personas como también para la sanidad espiritual o moral. El nombre Jehová Rafa entonces nos asegura que nosotros podemos confiar en el cuidado soberano de Dios, primeramente porque nos ha sanado de una mortal enfermedad que se llama pecado, pero también es poderoso para sanarnos físicamente si por medio de tal sanidad su voluntad y su gloria pueden ser promovidas. Entonces vamos a ver en esta mañana que podemos aprender de este incidente y su relación con Dios como nuestro sanador. El primer principio que aparece ahí, hermano, es que Jehová Rafa implica que Dios es propenso siempre a tu situación de vida. Versículo 22 al 25 dice: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas porque eran amargas. El pueblo, dice la Escritura, murmura contra Moisés: ¿qué hemos de beber? Moisés clama y Dios le muestra un árbol, lo echa a las aguas y las aguas se endulzan. Dice la Escritura, hermano, que Israel iba súper gozoso después del cruce del Mar Rojo y su liberación de los egipcios. De hecho, cuando usted va al versículo 2 del capítulo 15, allí aparece: Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y si se sigue leyendo el cántico, básicamente podríamos decir que estaban totalmente extasiados y en la gloria, y no era para menos. Dios había hecho un milagro impresionante. Pero luego de 3 simples días de camino no tienen agua. Y quiero recordarle que ellos no eran 15 personas, eran miles de personas en el medio del desierto. Y a la gente se le olvidó a los 3 días el cántico que habían entonado cuando habían cruzado el Mar Rojo. Y entran en una situación de desesperada y comienzan a quejarse con Moisés, que es la manera educada de quejarse con Dios, lógicamente. Están, vamos a decir, en el pantano de la desesperación y están a punto de volverse atrás en cuanto a la alabanza y a la adoración que ya le habían rendido a Dios. Moisés, dice la Escritura, clama, Dios interviene y las cosas vuelven a la normalidad aparentemente. Ahora, usted tiene que recordar que ya dijimos que Jehová Rafa no es solo sanidad física, sino cualquier situación que requiera restauración y que tiene que ser llevada a la armonía y a la integridad, que lógicamente incluye la sanidad física, pero va más allá, sino con todo aquello que tiene que ser restaurado a la voluntad de Dios y sus propósitos. En este caso, las aguas necesitan sanidad para suplir la necesidad de un pueblo que no tiene otra alternativa que un milagro de Dios. Por lo tanto, el Dios que te conduce en la vida, que vimos el domingo pasado, se mantiene propenso, en otras palabras, tiene la inclinación natural, forma parte de su naturaleza, inclinarse sobre tu vida, disponerse sobre tu vida, aunque tú no lo merezcas, para ser tu sanador. Ese es tu sanador en medio de toda esa situación que estás enfrentando.
Y por eso, y desde ese punto de vista, es que Dios es propenso a nuestras situaciones. Eso implica dos cosas: que Dios sea propenso como sanador en nuestra vida. Significa, y hay que ser realista, que en algún momento vas a tener un Mara en tu vida. Mire lo que dice la Escritura: y no pudieron beber, versículo 22-23, y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron básicamente el nombre ese. ¿Qué cosa es Mara? Mara es el lugar donde tú has puesto tu esperanza de encontrar lo que más necesitas, y cuando llega eres decepcionado, porque yo llevaba 3 días caminando y dijeron: cuando lleguemos allí donde está el agua vamos a poder beber y asunto concluido. Pero cuando llegaron no fue así. Mara no cumple ya ni siquiera las expectativas, sino que es una completa decepción. Mara puede ser el lugar al que Dios sabe que vas a llegar y lo utiliza para probarte, como leímos ahorita en el pasaje. Dios, dice la Biblia, que fue el que los guió a este lugar, y va a utilizar esos lugares, ese Mara, para que la gente madura y aprenda a confiar y saber quién es Él. Mara, amado hermano, no es la designación de un lugar geográfico, a 3 días de camino en el desierto de Shur. Es un lugar en el mapa de la vida de cada uno de nosotros. La palabra Mara, que es un adjetivo, significa amargo. Y básicamente es un lugar de circunstancias, de eventos y experiencias, a las que a menudo llegamos en el viaje de la vida, pero es un lugar en el que no queremos estar. Es un momento de incertidumbre y de dolor donde la esperanza se pierde y piensas que no hay oportunidades. Es un punto de no retorno, porque no puedes volver a Egipto, no puedes virar para atrás, porque te puedes morir y pueden morir los tuyos, donde confías en Dios o te quedas en el desierto de la vida. Es en estos momentos de amargura que vivimos en la vida, cuando no necesitamos tanto consejo. Lo que necesitamos es primeramente revisar nuestra actitud ante Dios, y necesitamos que Jehová, nuestro sanador, cambiando las circunstancias y trayendo sanidad a nuestra alma, se manifieste. Es el momento de decirle a Dios que nos retorne a ese estado de armonía y plenitud que estamos disfrutando con Él. Déjame ponerte un ejemplo de lo que vengo diciendo. David falló cuando pecó con Betsabé y mandó a matar a su esposo para salirse con la suya. Su vida, amado hermano, se convirtió en un infierno. Era una vida de amargura. Cuando usted lee los salmos que él escribió en este tiempo, se da cuenta de lo que él está viviendo y de lo que está sintiendo. Nosotros leemos la historia muy rápidamente en la Escritura, pero lo que vivió David fue como un Mara personal. Dice el versículo, el Salmo 32, 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Hasta que él confiesa su pecado, es así como se siente. Y en el Salmo 51, David le está pidiendo completamente sanidad a Dios para su alma, y lo expresa de la siguiente manera. En el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hay maras que usted se buscará por decisiones personales que tomará, pero hay otras que llegarán, porque simplemente de eso se trata la vida, hermano amado. Usted no quiere estar en mara, pero es inevitable. Amado, no se trata del lugar a donde usted llegue, ya sabemos que no es un lugar geográfico. Se trata de saber que Dios tiene una inclinación natural para ti llamada amor, aun cuando estás en mar. Y usted tiene que estar preparado y confiando en que Jehová, Rafa, su sanador, estará con usted en medio de toda esa circunstancia. Ese amor de Dios se manifiesta como Jehová Rafa. El Jehová Rafa es la expresión de su bondad para con usted
en su vida, en el mar particular que tú estás viviendo. Así que los maras van a venir, pero Dios va a estar en el asunto. Y eso me lleva a un segundo elemento. Y Mara clama que Dios escucha. Fíjense que el pueblo murmuró en el versículo 24 y 25, pero ¿qué vamos a tomar? Pero Moisés clamó y Dios escuchó y le dijo lo que tenía que hacer. No quiero que se vaya pensando ahora que porque va a haber un Mara para todo el mundo, algo fatídico te tiene que suceder para experimentar lo de Dios. No, lo que quiero que se vaya pensando que siempre existe la posibilidad de clamar. La primera reacción del pueblo fue quejarse. Moisés no tenía una respuesta para darle al pueblo. Moisés no podía volverse atrás. No existía en ese momento ni un solo medio humano en medio del desierto que pudiera resolver el problema. Pero existía una salida, y la salida era clamar a Dios. Si Dios me ha traído hasta aquí, Él va a ser mi proveedor. ¿Se recuerda lo que dijimos anteriormente? ¿Y cómo lo va a hacer? Siendo el sanador de mis circunstancias. La Biblia dice que Dios ordenó a Moisés que tomara un árbol y lo echara en las aguas, y éstas se endulzaron y se convirtieron básicamente en agua potable. En Mara no se trata del lugar, se trata de con quién usted llega a Mara. Y cuando estás en Mara tienes dos opciones: o miras al sanador o te pierdes en el mar de quejas sin sentido que no van a resolver ningún problema. Dios, fíjese que por ser la primera vez, parece ser, Dios no reprendió al pueblo por su queja. No, los ignoró este asunto porque quería que ellos aprendieran que no tenían otro camino más que Él por donde ir. A ver, el árbol que Moisés echa en las aguas no tenía ningún poder sanador, simplemente era un símbolo del poder restaurador de Dios. Y cuando nosotros miramos el árbol, para no alegorizar, nosotros tenemos nuestro propio árbol, porque para nosotros ese árbol viene siendo la cruz del Calvario, donde se consumó la sanidad de todas nuestras circunstancias en la persona de Jesús. La cruz, amado hermano, es solamente un símbolo. Esa cruz de madera es solamente un símbolo. No es una cruz que tú usas como un simple exorcista y se le enseña a los demonios y los demonios salen corriendo, o como en la película de los vampiros, cuando se le enseña y los vampiros se retiran. No. Detrás de la cruz está todo el acontecimiento y todo lo que se logró y todo el impacto de lo que Jesús hizo en esa cruz para beneficio del ser humano. Lo que pasó en esa cruz es lo que te da el fundamento para clamar y esperar que Jehová Rafa, que Dios tu sanador, se manifieste en las amarguras de tu vida. Moisés clamó y Dios respondió. La inclinación de Dios, amado hermano, es a escuchar tu clamor por sanidad. Este fue el primer milagro del desierto, y es como si Dios desde el primer momento les diera el patrón y le dijera: todo este desierto que tú tienes por delante, y el desierto tipifica la vida en este mundo en muchas circunstancias, este desierto va a ser desafiante y va a ser devastador, pero si clamas, yo te voy a responder con dulzura. Cuando algo experimenta la dulzura de Dios, nunca más es lo mismo. El profeta Jeremías, que vivió momentos amargos, hermano, y vio como la ciudad que él amaba y la ciudad de Dios era destruida por los caldeos, hablando de esa amargura que estaba experimentando la nación, y después como Dios les reveló la futura restauración y la manifestación de Jehová Rafa para toda una nación. Él dice en el versículo 36 del capítulo 33, dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Si usted me pregunta, para resumir ese versículo, yo diría que es Jehová tu sanador manifestándose poderosamente en la vida de esa persona. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿te estás quejando o estás clamando? Mire, para terminar este punto, Jehová Rafa te dice que Dios está inclinado a restaurar tu vida. Dios no está buscándole la falta constantemente a la gente y recordándole eso en primer lugar.
Ya Dios sabe que la gente está alejado de él. Mara es el lugar donde Dios te muestra tu incapacidad para cuidar de ti mismo y suplir tus necesidades. Pero Mara es el lugar donde Dios se manifiesta como tu sanador. David, hermano, entendió esto a la perfección y lo dijo con las siguientes palabras en uno de los salmos más poderosos que hay. Salmo 103:4 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y dice: el que sana todas tus dolencias. Y la parte que me gusta y que quiero que entiendan cómo combina con el otro versículo: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Quieres una revelación abreviada de Jehová como tu sanador? Ahí la tienes en estos dos versículos de la palabra de Dios. Hay un elemento más. Jehová Rafa implica que Dios sana en sus términos. La parte final del pasaje dice que en ese lugar Dios le dio estatutos y ordenanzas y los probó. Y les dijo: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si haces lo recto delante de sus ojos, si das oído a sus mandamientos, si guardas sus estatutos, ninguna de las enfermedades de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había fuentes de agua, palmeras, y acamparon junto a las aguas. La Escritura dice, hermano, que Dios le dio estatutos y ordenanzas en este lugar. ¿Cuáles fueron? La Biblia no lo dice, no lo sabemos, pero seguro que tenían como trasfondo lo que ya Dios había hecho en ese lugar. Fíjese que después de eso no se reporta más ninguna queja en ese momento. Hay una serie de verbos en el pasaje que revelan lo que Dios espera de ellos si es que querían la manifestación tangible de Jehová Rafa. Y esto es importante porque la gente se ha hecho la idea que Dios es como cualquier ídolo de este mundo, que ellos pueden manipular y poner en sus términos para que restaure a sus maneras particulares su vida y su situación. El problema con esto es que Dios muchas veces supedita su manifestación como sanador a la obediencia de la persona, sea cual sea el aspecto que él determine, porque Dios es soberano. Puede ser que en algún momento Dios sane a una persona que no está viviendo conforme a la voluntad de Él. No podemos encasillar a Dios, pero esa es la excepción, no es la regla. Y cuando se salta esa regla, lo hace para llamar la atención de la persona y de que ésta tenga una prueba tangible y clara de quién es Él y que ésta pueda llegar a tener una relación con Él. Por eso, en el ministerio de Jesús, tanta gente que ni siquiera creía en Jesús fue sanada, y en el ministerio de la iglesia en la actualidad, Jesús sana a un montón de gente que viene a la iglesia, que ni siquiera son cristianos, ni tienen ni gota de fe. Algunos se quedan y otros ni siquiera permanecen en el camino. Pero esa es la excepción, no es la regla. Y esa manifestación también incluye la restauración a través de los medios naturales de sanidad, entiéndase la medicina, los médicos, la gente que toma algún brebaje de plantas medicinales, porque Dios es el creador de todo y ha dado la sabiduría necesaria al hombre para que pueda llevar adelante todo esto. Pero más que eso, Dios es el que sostiene la vida. Le estoy diciendo esto porque siempre hay algunos malagradecidos que rechazan a Dios y creen que porque salieron bien del hospital es gracias solamente a la habilidad médica. No, amado hermano, recuérdese de la providencia de Dios. Entonces, que Dios sane en sus términos implica dos cosas. Yo creo que en primer lugar, el mandamiento básico de Dios es que creas en Jesús. La máxima expresión de Jehová Rafa está en la persona de su Hijo. Cuando de obediencia se habla para nosotros, tenemos que comenzar por creer en Jesús. Usted no va a experimentar a Jehová Rafa porque simplemente tiene un problema grave. Usted lo experimentará porque es su derecho como hijo. Y ese derecho casualmente se lo dio él mismo. Toda sanidad que experimentan de parte de Dios las personas en la actualidad
viene a través de Jesucristo, que es nuestro sanador. Toda la doctrina de la sanidad para un creyente está sostenida y fundamentada en Cristo. Y no voy a explicar toda la doctrina de la sanidad porque es imposible hacerlo en una clase. Pero te voy a dar 3 pasajes que son fundamentales para que entiendas. En primer lugar, está el pasaje profético de la expiación. La Biblia dice en Isaías 53:5 lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hay un grupo de gente que dice que la sanidad no está incluida en la expiación, pero la sanidad sí está incluida en la expiación. La Biblia dice que las llagas de Jesús, por esas llagas nosotros hemos sido sanados. La enfermedad, la muerte y el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora vamos al ministerio de Jesús. Mateo 4:23 dice que recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Dice la Biblia, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El ministerio de Jesús era una combinación de enseñanza, de prédica y de sanidad. Y los apóstoles, ¿cómo tomaron ese ministerio? Hechos capítulo 10, versículo 38, dice Pedro: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Básicamente lo que vengo diciéndote es que la sanidad, la manifestación de Jehová Rafa, no es porque tú te portes bien o porque tú seas moral o tengas grandes problemas. Es porque Dios sabe que tienes grandes problemas y estás confiando en su Hijo, que es el sanador por excelencia. En otras palabras, para ti, el oír atentamente, el hacer lo recto, el dar oído, el guardar sus estatutos, es confiar primariamente en Jesús. Fíjese lo interesante que es lo que Moisés le dice a esta gente. Le da todos esos verbos, y lo que nos está diciendo a nosotros las Escrituras: el mandamiento para ti es que creas en Jesús, porque el primer término que yo pongo para que tú me veas como tu sanador y lo experimentes mi sanidad es confiar en mi Hijo. Y eso me lleva a un otro elemento más: tienes que hacerlo a la manera de Dios. La parte final dice: porque yo soy Jehová tu sanador, y de que llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Por lo general, Dios no te va a pedir, que eches un árbol a las aguas, pero sí ha dado principios para que las personas reciban sanidad. Cuando estás en Mara, la Biblia dice que Dios quiere que tú llegues a Elín, llegues al lugar de la restauración, al lugar de la abundancia, al lugar donde está la plena voluntad de Dios y su provisión. Pero las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios, no a tu manera. Creo que lo primero que tenemos que dejar bien en claro es dejar de ser un poco supersticiosos. Jehová Rafa, hermanos, se basa en la verdad objetiva del carácter de Dios. Él es el sanador, su Hijo es sanador y su Espíritu es sanador. Estas son verdades que no puedes cuestionar o dudar, son verdades que son absolutas. Sobre ellas es la que tienes que establecer tu fe. Esta verdad se resume en el pasaje que aparece en Lucas 4, 18 y 19, cuando Jesús está predicando en la sinagoga y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay una combinación de la Trinidad completa en el asunto de la sanidad. Por lo tanto, hacerlo a la manera de Dios implica dar pasos de fe en busca de la manifestación de Jehová Rafa. La Biblia dice que Moisés tuvo que echar el árbol. Quizás usted tenga que pasar al frente cuando se pide oración, quizás tenga que confesar algo, quizás tendrás que perdonar, quizás tendrás que ser
que renunciar a ser un amargado, quizás tendrás que dejar de autocompadecerte, quizás tendrás que desistir de tu justicia propia, quizás tendrás que enfrentar el temor y la duda que te paralizan. Jehová Rafa siempre requiere un paso de fe que le involucra a usted. La manera de Dios es la siguiente: quiero que participes y te apropies de lo que mi hijo te ha dado. Ahora, para terminar este punto, quizás usted se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa con las personas que se sanan en el mundo del ocultismo y de los ídolos? Porque en nuestro país siempre tiene que salir la pregunta esa. Creo que Dios no está ahí, hermano, y Jesucristo está siendo ignorado y desafiado, y estas personas están siendo engañadas y atadas por el enemigo, aun cuando hayan recibido determinada sanidad. Dios sana en sus términos, no en los nuestros. El enemigo, Padre amado hermano, es un suplantador. El punto es que si tú recibes algún beneficio de sanidad que exalte a las tinieblas y sus secuaces, tú puedes estar convencido de que Dios no está ahí. Dios no comparte su gloria con las tinieblas. Dios sana en sus términos y no podemos olvidarlo. Y quiero terminar en esta mañana. Mucha gente me dice, pastor, ¿por qué hay tanta gente que no se sana? Mi amado hermano, yo mismo en mi humanidad lucho con esta pregunta y mi respuesta es la siguiente: no lo sé. Y cada vez que me hacen la pregunta, siempre le equiparo: ¿y por qué hay tanta gente que escucha el Evangelio y no se salva? Existen 1000 razones por las cuales una persona puede que no sea sanada. Pero creo que después de leer cientos de promesas en las Escrituras sobre sanidad y ver el plan de Dios y el pacto de Dios y cómo está involucrada involucrada la sanidad en todo eso, creo que el problema no está en el campo de Dios, sino en el nuestro. Dios es soberano y omnisciente. Conoce un montón de cosas, amado hermano, que yo desconozco. Así que no lucho con la pregunta de por qué no son sanados. Lo que hago es orar por los que están enfermos y lucho por mantener mi fe en Él, que es Jehová Rafa, Dios mi sanador. Y que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano. Y mantengo mi vista en el final que dice, y te lo leo, Apocalipsis 22, 1, 2 dice: y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En eso es lo que me enfoco, amado hermano. ¿Por qué no sucede lo otro en la vida de otra gente? No lo sé, pero sigo creyendo que Él es Dios, mi sanador, y que va a haber una consumación final donde vamos a ver toda la plenitud de Jehová Rafa, o Dios nuestro sanador. Dios te bendiga en esta mañana y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que te manifiestes en la vida de mis hermanos como Jehová Rafa. Muchos lo necesitan ahora, Dios. Extiende tu mano poderosa y sana, liberta y restaura, trae armonía y trae plenitud donde hay amargura y dolor. Gracias por esta mañana y ayúdanos a mantenernos firmes, no en nuestros sentimientos y emociones pasajeras, sino en lo que tú has revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.